Bienvenidos a la familia de Dios. Dios bendiga a cada una de sus vidas. Estamos en la carta de San Judas. Hemos terminado ya las cartas de San Juan y hoy iniciamos con la carta universal de San Judas. ¿Quién es este que escribe y que se apellida como Judas? Este era el hermano de Jacobo, conocidos como también, ¿verdad?, aquellos que llamó el Señor juntos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, si no me equivoco, y en Marcos 6:5, ¿verdad? No es Judas Iscariote, ¿verdad? Para que algunos... El nombre Judas en tiempos bíblicos era común, como José, como el nombre en las hembras María, ¿verdad? Es un nombre común. En tiempos bíblicos el nombre de Judas también era común, porque era como dar a entender que descendían de la tribu de Judá. Esos nombres eran comunes en Israel, ¿verdad? Por eso vuelvo a aclarar, no es Judas el que traicionó al Señor. Pero bien, el enfoque de la carta, hermano, inicia siempre con un saludo para cada uno de todos a los que les es enviado el mensaje. El mensaje es para usted y para mí. Según el el versículo 1 dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacob, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. ¿Cuántos somos santificados en Dios Padre? ¿Y somos guardados en Jesucristo? Entonces la carta también es para nosotros. Aunque en aquel tiempo se escribió para otra generación, pero usted también debe de ser receptor del mensaje que tiene la carta para todos nosotros. Dice así, el de saludo: misericordia y paz y amor os sean multiplicados. El deseo siempre de los apóstoles era que la gracia, la misericordia de Dios abundara grandemente en la iglesia, ¿verdad? Luego dice el versículo 3, en el 3 va a iniciar parte de la razón por la cual él escribe, ¿verdad? La carta, hermano, contiene una advertencia que inicia en el versículo 3 y también tiene otra exhortación para la iglesia. Empezamos con la advertencia en el versículo 3, la cual dice así: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Qué quiere decir? Que aquello que nosotros hemos recibido, que hemos creído en nuestro corazón, lo tenemos que defender porque es la verdad. Ella misma se defiende por sí sola. Pero cuando dice que contendáis, no está hablando que usted va a pelear en ninguna manera. Lo que se refiere cuando dice por la gran solicitud que tenía de escribir acerca de nuestra común salvación, les quiero que les quede claro, quiere decir, la salvación que ustedes tienen es la misma que yo tengo. Eso quiere decir la palabra común. No es otra salvación, no es otro el que a mí me salvó, ni es otro tipo de salvación. No, es la misma. La misma salvación que tenía el apóstol era la de todos los hermanos. Esa misma salvación ha corrido hasta el día de hoy y le ha alcanzado a usted y a mí. Entonces, él deseaba que tuvieran ellos seguridad de esa salvación que Cristo dio ya en el sacrificio que dio en la cruz del Calvario. Esa es la misma salvación que yo tengo, es la misma salvación que ustedes tienen, y necesito que ustedes, por favor, estén seguros de su salvación, quiere decir. ¿Cuántos estamos seguros de nuestra salvación? ¿Por qué estamos seguros de nuestra salvación? Porque está centrada, correcto, en Cristo. Porque la salvación nuestra no depende de nosotros. Porque si dependiera de nosotros ya lo hubiéramos perdido. Si dependiera de nosotros ni tan siquiera tuviéramos derecho. Pero como la salvación de la cual está hablando la carta es la salvación que recibimos por la gracia en Cristo Jesús, quiere decir que Él nos lo dio. Y si Él nos lo dio, hay garantía que esa salvación es eterna. Amén. Y por ello dice que así como Dios se la ha dado, atesórela. Viva salvo todos los días de su vida. Viva cada día como que si es el último día de su vida, como que ese día Cristo va a venir, por lo cual debemos actuar esperándole. Porque somos salvos ya, esperamos su venida.
Y aquel hermano que ha sido salvo, todos los días espera la venida del Señor. Aquel hermano que ha sido salvo ya no está pensando volver atrás. Aquel hermano que ha sido salvo ya, los pecados él ya no los practica. ¿Por qué? Porque vive salvíficamente. Pero ¿quién le ha hecho eso? Jesucristo. Entonces usted y yo debemos de tener seguridad de nuestra salvación, ¿verdad? Así dice el versículo: amados, por la gran solicitud. Quería él escribirles acerca de ese tema, ¿verdad? Que tenía de escribir acerca de nuestra común salvación. Me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente. ¿Qué quiere decir? Que nadie les vaya a poner en duda su salvación. Que si alguien está queriéndoles influir alguna otra falsa doctrina, alguna otra herejía, hermanos, no permitan eso. Eso quiere decir la palabra cuando dice que contendáis ardientemente, como una pelea cuerpo a cuerpo. No se deje que nadie le venga a usted poner dudas acerca de su comunión con el Señor Jesucristo, acerca de su salvación que es garantizada por el Señor. Usted y yo no somos salvos por nuestras propias obras. Somos salvos por la gracia de Cristo para que vivamos en las buenas obras. No estamos diciendo que las obras no son parte de la salvación, en ninguna manera. Las buenas obras han sido preparadas para cada uno de nosotros, los que somos salvos, para vivir en ellas, para que nosotros las hagamos y con ello manifestemos que hemos sido salvos. Por eso dice que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ya les fue dada la fe, ya no tienen que recibir nada. Eso es lo que quiere decir. ¿Cuántos hemos recibido la gracia del Señor? Entonces nadie les va a venir: hermano, ahora yo traigo el método perfecto para que usted se salve. ¿Por qué usted va a abrir su corazón a esas cosas? Ya no, dice, ya les fue dada. Por eso la carta es dirigida a los hermanos. Esta carta, si es dirigida a la Iglesia Universal, quiere decir a todo miembro del cuerpo de Cristo, a donde se encuentre. Y si usted y yo somos parte del cuerpo de Cristo, pues la carta es para nosotros. Y nos exhorta a que usted ya le fue dada la fe en el momento en el cual recibió a Jesucristo. Ya no tiene por qué estar pensando: hermano, tengo que hacer otra cosa. Dicen que van a venir unos hermanos y me van a confirmar mi salvación. Esa es mentira, hermano. Por eso le está diciendo, ¿verdad?, que acerca de la fe, dice el versículo 3 al final, que ha sido una vez dada a los santos. Los santos somos usted y yo. Santos en Cristo. Ya tenemos la fe. Ya no tenemos que dudar, no tenemos que esperar que nadie nos certifique de la tierra, hermano, usted es salvo, ¿verdad? Y le damos el certificado a usted ahora. No, yo no puedo hacer eso. Ningún hombre puede dar un certificado de salvación, porque ese puede ser hasta falso. Pero si usted ha reconocido que su estado de pecaminosidad necesita perdón, y ese perdón se lo concede solo el Señor Jesucristo, usted viene reconociendo su estado y se arrepiente de sus pecados, en ese momento, hermano, Jesucristo está usted creyendo que le perdona sus pecados, y debido a eso muchos lloran, muchos sienten, hermano, que en verdad les ha sido quitada una gran carga, porque es grande lo que se pagó por nosotros. Entonces, hermano, ya está recibiendo la gracia de Cristo. Y ya no quiere vivir más en el pecado. ¿Por qué? Porque entiende que por esos pecados Cristo fue crucificado. No los vuelve a tomar, le pesa en su corazón ya el pecar, ya no siente aquella misma emoción cuando le es invitado al pecado. ¿Por qué? Porque en su corazón hay una nueva vida que quiere emerger y quiere sobresalir. Entonces va en pos de ella, es dirigida por esa nueva criatura. Esa nueva criatura no solo quiere emerger, sino que debe en verdad emerger y manifestarse todos los días de nuestra vida. Eso es lo que dice, ya les fue dado, ya no necesitan más. Amén. ¿Con qué fin escribía esto? Porque dice el versículo siguiente que siempre han existido corrientes de falsas doctrinas queriendo engañar, queriendo pasarse como que si fueran cristianos,
queriendo, hermano, hacer confundir a los demás y no son nada. Y el problema es ese el que quiere atacar en la advertencia del apóstol Judas. Cuando dice el versículo 4, porque algunos hombres, ponga atención, lo aclara, ¿verdad? No los llama apóstoles, no los llama siervos, no los llama hermanos tampoco. ¿Cómo los llama? Hombres. ¿Por qué les da ese nombre? No los reconoce primero como hermanos en Cristo. No los reconoce tampoco como siervos del Señor. ¿Por qué razón? Por la forma en cómo vivían. Y es por ello, hermano, que algunos dicen, ese no es hermano porque no está manifestando la nueva criatura que Dios ha hecho en su vida. Entonces Judas quiere aclararles que van a venir un montón de apóstatas a los cuales él no los reconoce como hermanos en Cristo, no los reconoce como apóstoles, no los conoce como siervos del Señor, sino que son hombres cualquiera, hombres que lo que van en busca es de su propio provecho, que lo que quieren es sacar provecho de la iglesia. A estos les dice en el versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. ¿Qué quiere decir la palabra encubierta? Secretamente. Se han disfrazado. ¿Verdad? ¿Ha oído usted en las cuestiones de la inteligencia de los estados que dicen, verdad, que hay espías que se infiltran para conocer lo que la gente dice, verdad? Entonces, así también estos se habían infiltrado como hermanos, pero no eran hermanos. Claramente desde el inicio del versículo 4, él no los reconoce como hermanos, sino que les dice hombres, que lo que están haciendo es nada más que se visten como ovejas, pero terminan siendo lobos. Así los llama el versículo 5. Estoy en el 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Quiere decir que su imagen real la han ocultado, correcto. Y se suben a los púlpitos y enseñan. Pero la verdadera imagen de ellos, ¿cómo la tienen? Escondida. Y lo que va a hacer Judas es desenmascarar esa imagen. Vea lo que sigue en el versículo 4. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. ¿Qué quiere decir? Que el fin de ellos no es el mismo suyo y mío. Cuando hablaba de los santos, ¿hablaba de condenación o hablaba de salvación? Vea que ¿qué les dice en el versículo 3? Que me era necesario con solicitud acerca de escribir de nuestra común salvación. Pero a estos hombres que no reconoce Judas como apóstoles, ni mucho menos como siervos, ni mucho menos como hermanos, les dice, estos son hombres que se han disfrazado, pero que el fin de ellos no es el mismo suyo. No sé si me estamos entendiendo. Y este es el discernimiento que debe de tener cada uno de los creyentes. ¿A qué está poniendo atención su oído? ¿Qué está dejando que entre a su mente? ¿Qué está dejando que entre a su corazón? ¿Está dejando que entren hombres encubiertamente, que el fin de ellos es la perdición? Pues ahí va a terminar. Judas es claro y les dice, yo les voy a escribir del tema que nos compete a nosotros, la salvación, pero en medio de esto hay muchos que están entrando y les están llevando algo de lo cual ellos son partícipes y tienen también un lugar, un destino, la condenación de la cual ustedes no son parte, les dice, pero ellos sí. ¿Qué más dice el versículo 4, hermanos? Los que desde antes habían sido destinados, ¿para qué, hermano? Pero no estaba hablando de eso, dijo anteriormente a los hermanos, les escribía del tema de qué, de la seguridad que tenían que tener de la salvación. Estos hombres no hablan de salvación, estos hombres hablan de la perdición para la cual ellos ya estaban destinados. ¿Qué más dice el versículo 4? Segunda parte del versículo 4. Para esta condenación, y describe cómo son hombres impíos. La palabra impío es sin temor a Dios.
y que practican la impiedad, la injusticia y la maldad. Las características, entonces, ¿qué está haciendo Judas? Desenmascarando, quitando la cubierta que tenían. Hermano, Dios le bendiga, le decían, pero esa era estaban encubiertos. Empieza Judas a desenmascarar y decirles, estos hombres no son hermanos, no son siervos, no son apóstoles, y han venido aquí como que si fueran, pero no lo son. Cuidado, les dice, porque estos hombres, su conducta es todavía impía. Bonito puedo predicar, pero si mi conducta es impía, cualquiera me puede desenmascarar. Uy, ese que está predicando, yo lo conozco. En su cartera anda dinero que no es de él. Yo lo he visto cuando estafó a tal persona. ¿Verdad que me pueden desenmascarar si yo ando impíamente? Por eso soy llamado a vivir como santamente. Correcto. Porque de lo contrario, si viniera uno que tuviese discernimiento como lo tenía Judas, me desenmascara. Por eso yo debo de andar como dice la Escritura, para que nadie, hermano, tenga nada que reprendernos. Eso es lo que me está diciendo la Escritura. Por eso yo también, me pongo como ejemplo, pero cada uno de nosotros debemos andar rectamente para que nadie nos vaya a decir, yo la conozco, hermana, yo la vi cuando estaba haciendo tal cosa. Porque entonces voy a andar con una conducta no de creyente, sino que ando como encubiertamente. ¿Estamos entendiendo que el llamado de Dios a través de la carta es para vivir como salvos? Porque los que se meten en la iglesia y quieren vivir la vida impía, esos solamente, hermanos, viven en la impiedad. No son hermanos todavía, les está diciendo la Escritura. Todavía no se han convertido. Ahora dice el versículo, va subiendo el volumen, hombres impíos que después de que les llama que practican la impiedad, tienen otra característica, y esta es que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que la gracia de Dios la ocupan para la libertad del pecado. Esa es la palabra libertinaje. Hermano, si no es malo cualquier cosa, eso ya es convertir la gracia de Dios en libertinaje. Y cuando yo estoy, hermano, no hombre, usted puede andar pelón, peludo, no hay problema. Puede venir chulón a la iglesia, hermano, no hay problema. Estoy convirtiendo la gracia de Dios en libertinaje. Hermano, pero mire, y es malo ir a tal parte y hacer tal cosa, y usted sabe que esa cosa no honra el nombre de Dios. En el momento en el cual yo puedo aconsejar a una persona que haga lo malo, desde ese momento estoy convirtiendo la gracia de Dios en ¿qué? En libertinaje. Como muchos, ¿verdad? Si en otro tiempo nosotros vivíamos en libertinaje, nadie nos decía ni nos paraba de hacer lo que nosotros no queríamos. Y si alguien se metía, le decíamos, ¿y a usted qué? Y hay hermanos que todavía así dicen. Han convertido la gracia de Dios ¿en qué? En libertinaje. No importa, hermano, Dios quiere solo su corazoncito. Esas son mentiras. Dios no quiere solo mi corazoncito. Dios quiere todo mi ser. Mi mente tiene que estar llena de los pensamientos de Cristo. Mi corazón, mis intenciones tienen que estar llenas de las intenciones de Dios. No quiere solo el corazón. Él quiere este cuerpo para que a través de este cuerpo se manifieste el ¿qué? Su gracia que ha sido derramada, pero no para que esa gracia sea convertida en libertinaje, sino que esa gracia de Dios que me salvó se pueda reflejar en que ahora ya no corro al pecado, que la gracia de Dios está sobre mí, me sostiene para ya no ir al pecado, he sido fortalecido para vivir en la gracia de Dios. En eso estaba hablando el apóstol y diciendo, ustedes que son salvos, esa es la correcta manera de vivir. Pero hermano, hoy no vamos a hacer culto, vamos a hacer fiesta. Estoy convirtiendo la gracia de Dios en libertinaje. Todos van a venir con moño, hermano. Regocijémonos. ¿Se acuerdan del mensaje del domingo, verdad? Es que estaba convirtiendo. Ahí voy a poner un ejemplo.
Y no es el mismo mensaje en ninguna manera, sino que Dios nos quiere hablar de esa manera. Vea lo que dice el versículo 4. Convierte en la gracia, esa es la segunda característica que estas personas tenían. Convierte en la gracia de Dios en libertinaje. Una vez le dijeron, algunas cosas que Dios ha puesto en el corazón de nuestro pastor son buenas, aunque les parezcan cuadradas, ¿verdad? Pero es que es verdad, hermano. Muchos se extralimitan, muchos se pasan, hermano. Muchos se les olvida que la gracia de Dios no es para convertirnos en más pecadores. Pablo le dice en la carta a los romanos, ¿verdad? O sea que para que la gracia abunde hay que pecar más. No, les dice ellos. No, ya pecado hubo mucho por cuanto sobreabundó el pecado. La gracia de Dios vino, le dijo. Pero ya no para que vivan en el pecado, sino para que vivan piadosamente. ¿Por qué el mundo, hermano, ha convertido la gracia en libertinaje? ¿Ve que la gente da gracias a Dios todos los días? Y todos los días reciben la gracia de Dios. Vamos a ver, ¿el mundo recibe la gracia de Dios? Amén, sí. El sol sale todos los días. ¿Están recibiendo entonces el qué? El aire lo puede respirar todo el mundo. ¿Han recibido el qué? La gracia de Dios. ¿Pero qué han hecho con la gracia de Dios? Hay perversos que este mes se lo dedican, hermano, a la perversión, al libertinaje. Hay perversos, hermanos, que han declarado que este mes es para la liberación, no se quiere, de que los hombres decidan si son hombres o son mujeres. Estos hombres han recibido vida, han recibido gracia, pero ¿en qué la están convirtiendo? Y cuidadito que en las iglesias también se está dando. Pero usted y yo estamos siendo advertidos hoy por la palabra de Dios. Tercera característica. Aquí está. Y niegan y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo, porque el que niega al Padre, dijo Juan, también negaba al Hijo. ¿Cuándo es que niegan a Dios? Cuando decimos nosotros, hermanos, no, Dios existe, pero dejemos a Dios tranquilo, Dios no se mete en mis cosas. Estoy negando su soberanía, estoy negando que Él me está viendo, estoy queriendo decir, Dios no se fija, Él es soberano. Cuando yo niego eso, hermano, estoy actuando impíamente. Estamos aprendiendo esta noche. Esa es la tercera característica. Al negar a Dios, si niegan a Dios, también niegan a Jesucristo, a su Hijo. ¿Cuántos creemos eso? Hay gente, hermano, que dice que Jesucristo es un Dios menor. Es un hombre cualquiera. Eso no, es un creador. No es un creador, sino un mini Dios. Así lo tienen algunos. El problema grave es que con ello están dando a entender que hay en sus corazones. Y lo que hay en sus corazones es impiedad, por eso negan a Dios. Esa es la tercera característica. Les habla a ustedes Jesucristo. ¿Y Jesús quién es usted? Jesús se llama mi vecina, le van a decir. Y le digo, chus. ¿Cuántos hemos oído eso? ¿Y quién es Jesús? Ay, mi Jesucito, chusito, el colocho. ¿Cuántos hemos oído esas expresiones? Están negando la soberanía. Es que yo de cariño le digo así, ¿cuál? A Él se debe de referir con reverencia. ¿Por qué? Esa reverencia se la debemos porque pagó nuestros pecados en la gracia. Me perdonó mis pecados, pero no para que yo siga pecando. No para que yo haga, esta es mi vida. Si vida solo una hay, papá, disfrutémosla. Gracia estás convirtiéndola en libertinaje y te estás yendo por la impiedad. Y se está enseñando en las iglesias eso. Dice un pastor, me llamó la atención un mensaje corto que veía, que llegaron unos jóvenes y le dijeron, hermano, ¿y aquí cómo hacen con los jóvenes? Aquí le dice,
En la semana le dice, hay estudio bíblico en media semana, hay reunión el sábado de oración y el culto del domingo, le dijo así. ¿Y qué hay para los jóvenes? 3 cultos, le dijo. Y no hay un culto de jóvenes. ¿Cómo no? Le dijo así. Se hace una vez al mes, le dijo el hermano. Una vez al mes, sí, le dijo. ¿Y qué hacen allí, pastor? Le dijo. Se les predica la palabra de Dios. No hay nada en que se puedan divertir, le dijo. No, es que la iglesia no es para divertirse, hijo, le dijo. La iglesia es para que aprendas la gracia de Dios que te ha sido manifestada. ¿Sabe qué le quiso decir el joven? Que esa iglesia era aburrida. Porque muchos así quieren manifestar. Hermanos, ¿cuántos hemos recibido? Oiga bien, perdón de pecados. ¿Cuántos hemos recibido perdón de pecados? ¿Qué tipo de pecados nos han perdonado? ¡Todos! Y con eso tengo acceso al trono de la gracia de Dios. Hermano, yo debo de estar brincando de alegría. Y con ese sacrificio tengo acceso a la vida eterna. Después de la muerte hay garantía que seguiré viviendo, no en este cuerpo pecaminoso, sino que hay una vida eterna que el mismo Dios ha preparado para mí. Amén, hermano. ¿Qué más quiero? Pero te vas a perder de todos los placeres temporales que hay en este mundo. No sirven de nada porque te condenan, te quitan la vida en vez de dártela. Dice el versículo: y niegan a Dios, el único soberano. Esa negación ya explicamos, mas no es solamente que diga yo, no, yo niego a Dios. No, mi forma de vivir puede negar a Dios. Mi forma de actuar. Versículo 5, vayamos avanzando. Mas quiero recordaros, el apóstol, después de hablar de las características que tenían estas personas, ahora va a dar 3 ejemplos que es lo que le sucedió a estas personas. El primero de ellos, versículo 5. Mas quiero recordar, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no... ¿A quiénes destruyó? Vaya, no destruyó a todo el pueblo. Él aclara. Ese es un ejemplo cuando Moisés saca al pueblo de Egipto, lo lleva por el desierto, los que empezaron a murmurar. ¿Qué les pasó? Los destruyó Dios, dice. Y eso está registrado en el libro de Números, capítulo 14, 29 y 30. Si alguien quiere me lo busca, si lo duda. El primer ejemplo de aquellos que convirtieron la gracia de Dios en libertinaje y dijeron: nosotros no queremos ir a la tierra prometida, queremos los ajos y las cebollas de Egipto, queremos volver allá por lo menos habían tumbas donde nos enterraban, así decían algunos. ¿Qué les pasó en Números? Capítulo 14, versículos 29 y 30. ¿Qué es lo que les sucedió? Estaban mostrando el ¿qué? Incredulidad. ¿Qué mostraban estos que se habían encubierto, hermano? Que Dios no existía, que Dios no hacía nada. Si no hay problema que yo haga esto. Lo que estaban mostrando era, hermano, incredulidad. Ahí no dice a los salvos, ahí dice a aquellos que no creyeron. ¿Lo tienen? ¿Lo lee, por favor? En este desierto logrando sus cuerpos todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí, vosotros, Oiga. la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb y Los demás, ¿qué iba a pasar? Los viejitos iban a ser destruidos. Pero ¿cuál iba a ser el problema? Su incredulidad, dice, hermano. Fueron incrédulos. Ya hay un ejemplo de gente que no respetó a Dios, de gente, hermano, que ignoró a Dios. Y el ejemplo lo toma de su pueblo. El ejemplo lo toma claro de su pueblo, ¿verdad? En el libro de Números 14. Claramente dice la Escritura, hermano, que la razón, como Hebreos lo destaca también, que el problema ahí, ¿cuál fue? La incredulidad. El problema que nosotros tenemos que tener es cuando nos vengan: no, hermano, Dios no existe.
Y si Dios sí existe, pero Él no tiene comunión con nosotros los hombres, nosotros somos carne, tenemos que vivir esta carne. Cuidadito, porque estamos convirtiendo la gracia de Dios en libertinaje. Cuidadito. De veras, no hombre, yo perdiendo el tiempo estoy aquí en la iglesia. Vámonos a la pachanga, vamos a decir. En ese momento puedo ser incluido como los impíos, como los incrédulos, a un lado a Dios. Aunque aquí, hermanos, pasemos prueba, dolor, dificultad, eso es terrenal, todo mundo lo pasa aquí, pero el creyente tiene garantizada la vida eterna, por la cual debemos de luchar, asirnos de la vida eterna, dice en otra parte, ¿verdad? Ahí estaba en el capítulo 14 de Números, versículo 20, dice: entonces Jehová dijo, yo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. ¿Quién está hablando allí? Dios. ¿Cuál había sido el problema de este pueblo? Habían visto su gloria, ¿verdad? ¿Qué más? Los prodigios. Pero lo seguían el que no pasa nada. Así es el problema. Siga leyendo conmigo, versículo 24. En Números 14, 24. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré. Ahí está haciendo Dios una diferencia. ¿Está haciendo Dios una diferencia? A los incrédulos los está haciendo a un lado. Avance nuevamente. Versículo 26. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud? ¿Sabe qué ha de decir Dios, hermano, cuando el mundo no busca de Dios? Y cuando la iglesia también se aparta. ¿Hasta cuándo lo voy a aguantar? Les doy días de gracia, de misericordia, y no aprovechan. Lo mismo que le sucedía al pueblo de Egipto. Así está diciendo el versículo 26, ¿verdad? ¿Hasta cuándo os oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas? La palabra querella es las quejas. Aquellas cosas descontentas, ¿verdad? Ay, hermano, ¿yo para qué nací? En ese momento estoy teniendo querellas. Y las estoy teniendo delante de Dios. ¿Qué más decía? Versículo 27. ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel, que de mí se quejan? ¿De quién se queja la gente? De Dios. ¿Qué está haciendo el mundo queriendo tergiversar sus leyes? Están murmurando: ay, Dios, ¿por qué me hiciste negro? Yo me pongo así: Señor, yo quería ser blanquito, yo bien feo soy. Estoy querellando. Amén, hermano. Estoy murmurando. Si el Señor me contestara: agradecí que te di oportunidad de vida. ¿Eso me dijera o no, hermano? Mucha gente está inconforme como Dios los tiene. Así estaba este pueblo. Continuemos. Versículo 28. Diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Todo se hace delante de la presencia de Dios. Volvamos al estudio. Solo estoy poniendo el primer ejemplo. Vamos a Judas nuevamente. Tenemos unos 2 minutos para ver los otros ejemplos. Versículo 6. Y a los ángeles que no guardan su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran. ¿Sabe que hay ángeles que cayeron junto con Satanás? ¿Y qué dice Judas respecto a ello? Que hay castigo también para ellos. Ya es segundo ejemplo. Tercer ejemplo, 7. Como Sodoma y Gomorra. ¿Cuántos conocemos este ejemplo? ¿Qué le pasó a Sodoma y a Gomorra? Bueno, versículo 7. Como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo que
Fornicado. He ido en pos de vicios. Oiga, ¿en contra de qué? ¿Y qué está creyendo hoy el mundo en fomentar? Ir en contra de la naturaleza. Queriéndole decir a lo malo, bueno. Aprobando lo malo y rechazando lo bueno. ¿Qué sucedió? Ya hubo un ejemplo entonces similar al que estamos viviendo. ¿Cuántos estamos contentos que Dios nos está abriendo los ojos, hermano? ¿Qué más dice el versículo 7? Aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, cuando dice vicios contra naturaleza se refiere a todas las perversidades. No vamos a encerrar un solo vicio, no, todo aquello que degenera el orden de Dios. Es ir en contra de la naturaleza. Fueron puestas, por ejemplo. ¿Cuál fue el ejemplo? Sufriendo el castigo del fuego eterno. La palabra fuego eterno descrito en Sodoma y Gomorra es porque ya no existen. Fueron como exterminadas, fueron excluidas. Entonces el fuego para ellos, alguien va a decir, pero ahorita no hay fuego en Sodoma y Gomorra. Sí, le pregunto, ¿dónde está Sodoma y Gomorra? No existen ya. ¿Qué los consumió? El fuego. Entonces el fuego destructor para ellos fue ¿qué? Eterno. ¿Por qué? Ya no hubo esperanza. Hubieron hermanos ángeles, se depravaron, dejaron su morada. Quiere decir, tenían un estado privilegiado en la presencia de Dios. Y decidieron ellos dejar eso, ¿para qué? Para ir en pos de las perversidades que se practicaban en el mundo. Cuidado. Estamos nosotros a las puertas de ver esa depravación en nuestros ojos. Cada día, enseñando cosas contra naturaleza. Estaba escuchando yo, hermano, no escuchando, leyendo en el diario. Alguien va a decir, ¿el hermano lee el diario? Sí, no le voy a mentir, yo leo el diario. Y dice que un senador estadounidense, transgénero, por lo que estoy diciendo puedo ser apresado si estuviera en Estados Unidos, ha promovido una ley, una propuesta de ley, en la que él desea que el padre y la madre no decida cuando nace el niño ponerle si es varón o es hembra, sino que a cierta edad éste decida. ¿Usted cree que eso es natural? Vaya, pero lo ha propuesto un senador. Este senador, claro, él es conocido como transgénero. ¿Qué es lo que quiere él? Promover la ley contra la naturaleza de Dios. Imagínese, hermano, que si nace su criatura, no, legalmente usted no puede poner si él es varón o hembra, porque usted no sabe si de aquí más allá se va a arrepentir. No, esa es perversidad. Y muchos, no nos confundamos, hermano. Cuidadito, porque ellos están usando símbolos. Usan el arco iris. Es un arco iris que le falta unos colores. Lo que quiere decir la variedad de género. Perversidad, hermano. Hermano, ¿y por qué está hablando tan fuerte? Porque es necesario, como Judas, alertarnos, advertirnos de esto. Amén. ¿Qué dice el versículo 7 al final? Fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Es un problema, ¿verdad, hermano? Ahora dice el versículo 8, no obstante, de la misma manera también estos soñadores, ¿de quiénes? De los que se meten encubiertamente en la iglesia. Mire, hermano, ¿por qué? Mire, no se asuste cuando le dicen que un hermano, mire, las iglesias cristianas han sufrido ataques externos, persecuciones de aquellos que no creen, pero también han sufrido ataques internos de aquellos que se introducen encubiertamente y hacen perversidad. Qué duro es escuchar de hombres que han utilizado la iglesia para violaciones de menores. Y los hay.
Y la pregunta, hermano, ¿pero por qué? Porque estos entraron encubiertamente como hermanos y el problema es que nadie discernió que no eran hermanos. A la iglesia llegaron con una mala intención. Yo he conocido gente que ha entrado para estafarse a otro hermano. Entraron encubiertamente y les abrimos la puerta. ¿O no? Y cuando se dio la oportunidad de manifestar lo que en ellos había, lo demostraron. ¿O no? Demostraron su conducta. Entraron a la casa de los hermanos, vieron su confianza y de repente se perdieron las cosas. Era la manifestación de ellos. ¿Quiénes eran? Entonces dice Judas en el... estos soñadores de igual forma andan soñando cosas. Hermano, soñé que usted me donaba la casa suya, hermano. De veras, hermano, soñé que el Señor le daba una mejor. Son soñadores y los hay. El día, hermano, que usted me oiga decir eso, sáqueme a pedradas, hermano. Hermano, he soñado que usted me da su salario, hermano. Soñé, hermano, y se lo conté. Hermano, por favor, tíreme. Y lo peor es que hay gente que a esa gente le cree. Hay gente perversa que a ellos les creen, hermano. Allá van, ¿verdad? Aquí están las escrituras del carro, hermano. No es así, hermano. Y utilizan textos como lo de Hechos. Dice, hermano, que todos traían a los pies de los apóstoles. Tráigalo todo a los pies míos. Los apóstoles, dije yo, ¿qué apóstol voy a hacer, hermano? Otros hermanos, porque son iglesias grandes, ¿usted cree que son apóstoles? Mentira, hermano. Si uno de los requisitos para considerar a un apóstol era que tenía que haber visto a Jesucristo con sus propios ojos. Judas lo vio, Juan lo vio, Pedro lo vio. ¿Por qué cree que cuestionaban a Pablo? Porque él es después, por él dice, él se considera como un abortivo. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Bueno, el último versículo 8, donde dice, no obstante, de la misma manera también estos soñadores, ¿qué hacen, hermano? Mancían la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades. A Dios no respetan. Si no respetan a Dios, ¿cómo van a respetar las autoridades de la iglesia? Hemos aprendido algo esta noche, hermano. Cuidadito, ¿a qué le dice usted, hermano? Hermano, le voy a dar un estudio para que usted sea verdaderamente salvo. Rechácelo, hermano. Eso sí lo puede rechazar. Usted dígale, hermano, yo soy salvo porque Jesucristo, el Santo, el Hijo de Dios, dejó que le metieran unos clavos y en esos clavos derramó sangre para perdonar mis pecados y los suyos. No, no basta eso. Entonces es un perverso. Ya es salvo. Pero usted tiene que bautizarse 7 veces, hermano. O usted tiene que ir a tal lugar para que solo allá va a poder ser bautizado verdaderamente como es. Mentira. Es Jesús nuestra salvación y vida eterna. ¿Hemos aprendido algo esta noche? Dejémoslo hasta aquí, démosle la gloria y la honra a nuestro Dios, pues Él ha sido fiel con